El señor Ignacio Marengo, Unidad Ciudadana, uno de los dirigentes que está junto al arquitecto Ramón Arrieta, que quizás sea el más conocido en nuestra ciudad, pero por supuesto hay más gente que trabaja. Ignacio, el gusto de saludarte, ¿te tuteo, no hay problema? Sí, por supuesto. Buenos días, bienvenidos. Buenos días Mirta, Bienvenido. buenos ¿Cómo días estás? Daniel. Voy a empezar con una buena noticia para vos. A ver. El 66%, según esta encuesta, el 66% de los argentinos, 66, casi 70, en este momento no votaría al ingeniero Mauricio Macri para su posible o no posible reelección, porque a pesar de todo ya es prácticamente un hecho. Sí, a ver, es una buena y una mala noticia, por un lado, ¿no? Porque por un lado significa, buena en el sentido que mucha gente se está dando cuenta de cosas que nosotros lamentablemente las veíamos, digo lamentablemente, porque una a veces ve ciertas cosas y espera que los demás las vean y cuando el pueblo tarda mucho a veces en darse cuenta de estas cosas, pasa que termina sufriendo, como ha pasado ahora, ¿no? Y mala por esto, porque esto significa que realmente el pueblo está sufriendo, porque si un presidente en tan poco tiempo baja de tal manera su nivel de popularidad, significa que ha fracasado. Y que significa que ha fracasado es un problema para todos los argentinos. En realidad, más allá de que electoralmente a nosotros nos pueda favorecer en las próximas elecciones, la idea es que le vaya bien a la Argentina, no que nos vaya bien a nosotros en una elección. Por lo menos es importante que dentro de nuestro espíritu, de nuestro corazón, esté esa idea, ¿no? No haya esa otra idea maliciosa de la cual muchos hablan, que claro, por ahí es típica del humano, pero más típica del argentino, que espero que te vaya mal para yo estar feliz, ¿no? Claro, no, para mí no es una alegría que le vaya mal, o sea, en lo personal me es indistinto, no tengo, sus cuestiones personales que le vaya como quiera, pero el tema es que le va mal al país. Sí. ¿No? Y nos va mal a todos. Recién antes de entrar estaba repasando algunos titulares, ¿no? Duhovne en Estados Unidos admitiendo que estamos en recesión, bueno, por lo menos admitieron una, ¿no? Porque hasta ahora ha sido un negacionismo permanente. Están citando a Patricia Bullrich al Congreso por el tema por espiar a opositores. Ni siquiera si fuera solamente económico, pero bueno, no es así. Ahora han hecho una cosa que inédita, ni la dictadura se atrevió a dar de baja al Ministerio de de Salud y de Trabajo al mismo tiempo. Algo que hemos cuestionado fuerte, sí, modestamente desde este medio, ¿no? Por supuesto. Entonces, lamentablemente es en todos los ámbitos, ¿no? Porque aparecen enfermedades que estaban erradicadas, donde baja vacunas y tras cartón, para confirmar, digamos, la tendencia o la ideología política, directamente donde baja el Ministerio de Salud. Y de Trabajo duplicamos la desocupación y damos de baja el Ministerio de Trabajo. Digamos, ideológicamente por lo menos podemos decir que son coherentes ideológicamente, digamos, con lo que hacen. No con lo que prometieron, no son, pero bueno, algunos sabíamos que estaban mintiendo y lamentablemente como son muy inteligentes en cuanto a la comunicación. A ver, hasta ahí, porque hasta por ahí, ¿no? La forma que han comunicado pero todo, ¿no? Supieron aprovechar, digamos, herramientas de marketing en la política para las elecciones y les salió bien. Bueno, y acá estamos, ¿no? Yo lo que espero, porque de todo, lo bueno sería que saquemos algo bueno de todo esto, y yo creo que quizás esto fue necesario para que haya un aprendizaje que quizás de otro lado no se hubiera dado, ¿no? Porque, y esto no quiero decir que, bueno, ahora la gente va a aprender que nosotros éramos los mejores, no estoy diciendo esto, pero sí. Y no hablo de Macri, hablo de un sistema, del neoliberalismo, ¿no? Que el neoliberalismo no funcionó, nunca sirvió a los pueblos, a las mayorías en ninguna parte del mundo y no tiene por qué servir acá. A mí espero que por lo menos esto sirva para que el pueblo aprenda que el camino del neoliberalismo no es
no les gusta el kirchnerismo, no sé, alguna otra alternativa, pero por lo menos saber lo que no, que no queremos. Está bien. ¿Qué debate? Yo entiendo a la gente que sigue un ideal, la entiendo, o sea, o la quiero entender en una parte. Ahora, qué bueno, yo siempre pongo un ejemplo muy común, sería tener un gobierno del cual nos importe poco en qué vereda o en qué línea están, ¿no? Simplemente que cumpla con... O sea, yo pongo el ejemplo del camión de la basura. Yo quiero que el camión de la basura pase los días que corresponda, los horarios que corresponda y me recoja la basura. No me importa si es gestión de fulano, de mengana, si es de este color, si es de derecha, izquierda. Claro. Ojalá que algún día estemos mucho más allá de eso. Sí, no. A ver, hay cuestiones son elementales donde todos podemos estar de acuerdo, digamos, o sea, tengamos la ideología que tengamos, en que necesitamos que pase el camión de la basura o que necesitamos, qué sé yo, que el alumbrado público funcione. Eso creo que, sea de derecha, izquierda, de la ideología que uno sea, vamos a estar de acuerdo. Pero de repente aparecen otros temas donde ideológicamente después podemos pasar lo económico, obviamente, a lo más delicado, lo más importante, pero te pongo yo ese simple ejemplo, ¿no? Como para claro, decir, bueno. Pero a veces, por ejemplo, cuando hay hambre, uno dice, bueno, hay que hacer asistencialismo, hay hambre, uno puede decir, bueno, que salga a trabajar, y a veces, bueno, no hay trabajo, y entonces no queda otra que, bueno, acercarle un plato de comida a esa gente. Entonces, algunos tienen la postura ideológica de decir, no hay que acertar, porque con mis impuestos le estamos dando al otro, que es un vago, y prejuzgando. Entonces ahí hay un problema que uno tiene que estar de una vereda o ideológicamente posicionado para decir esto sí o esto no. Y eso sí es ideológico. Y eso sí, por ahí es algo en lo que no estamos todos de acuerdo, ¿no? Porque de repente un gobierno puede tomar una determinada medida y para algunos es una medida fantástica y para otros es una medida horrible. Según la posición ideológica en que se encuentran. En cambio, con algunos temas, y es más, no robar, no a la corrupción, y bueno, en eso estamos de acuerdo todos. A veces unos creen que porque defender una ideología determinada, y si dentro de un partido determinado hay gente que está comprobadamente corrupta o o comprobada mediáticamente o judicialmente, y si yo apoyo a ellos, otros van a decir, vos apoyás a los corruptos. Yo apoyo una idea... Ahí estamos, ¿no? Porque yo también podría... Eso forma parte de la grieta. Claro, porque yo también podría decir, entonces, que todos los que apoyan a este gobierno son corruptos, apoyan a la corrupción, porque yo estoy convencido de que Macri es corrupto. Se hace muy chiquitita la discusión. Yo prefiero hablar de ideas y de política. Y bueno, el que de este lado, del otro lado, del lado que sea... El que es corrupto que vaya preso y se terminó, no. La verdad que nadie está defendiendo la corrupción. Bueno, es difícil, porque, por ejemplo, viene un kirchnerista acá a la radio y la gente dice, pero pegale, decirle que se robaron todos, que son cómplices, que esto, que aquello. Y quizá en una parte tenga razón, así como puede venir o un macrista o alguien, como vos decís, que defienda al presidente y su gestión, y de pronto también otro así, no, pero se llevaron la guita afuera, también son unos corruptos, y creo que no sería ninguna de los dos planteamientos o acusaciones sería para decir no, rotundamente no pasó nada. El tema, Ignacio, que uno tratando de estar de usar el mayor equilibrio, acá hablamos de un país plagado de corrupción y acá nadie se hace cargo, o son muy poquitos, muy contados los que se han hecho cargo. Sí, acá también lo que pasa es que nosotros estamos denunciando acá una cuestión, ahí está la palabra lawfare, ¿no? Que es una cuestión que se está dando en toda Latinoamérica, ¿no? Que hay una connivencia entre los poderes fácticos, que son principalmente los grandes medios de comunicación y también con la justicia, para atacar a dirigentes más populares, como ha pasado con el Lula en Brasil, han destituido a Lugo en Paraguay, atacan ahora a Correa, también con Cristina Kirchner. Entonces ya no necesitan el golpe militar, ¿no? Son otro tipo de golpes blandos, que se llama. Entonces es difícil, cuando parte de la justicia también es cómplice, es difícil decir
háganse cargo, y ¿quién se hace cargo? Si el que se tiene que hacer cargo también forma parte de esto. Entonces, ahí es muy difícil. O sea, para vos, lo que hoy le pasa a Cristina y los que han estado en el poder, ¿está todo montado, está todo armado? Puntualmente, incluida la animosidad de Bonadío. Sí, no te diría en todos los casos, pero, por ejemplo, durante toda la gestión kirchnerista hablaron, no, porque Jaime se lo separó, se lo juzgó, fue preso y se terminó. Uno de los pocos que dijo, Micheli, yo afané. Micheli también. Felisa Micheli, al día siguiente se la apartó, fue presa. Vamos al caso reciente, que es la famosa causa de los cuadernos o de las fotocopias. Yo no he visto, yo voy, no sé, a escribir mi auto o cualquier cosa, si no llevo un original, no es válido. Y acá están haciendo toda una acusación en base a fotocopias. O sea, ya la palabra, Ignacio, de los arrepentidos. Acabo de leer, de ver uno de los titulares, no la nota, pero también veo ahí una cuestión, una complicidad. Calcaterra, por ejemplo, fue un arrepentido donde, por sus dichos, debería de ir preso automáticamente, pero como es el primo del presidente, declaró y a los 10 minutos estaba otra vez en su casa. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo, por supuesto. ¿No? Bueno, entonces ¿cómo hacemos? Yo creo que el tema de los arrepentidos ahora van a tener un problema grave, me parece, si la justicia actúa, porque la mayoría adhirió al blanqueo, ¿no? Y si se comprueba que el que está blanqueando delinquió, se le cae el blanqueo, debería ser así, ¿no? Entonces por ahí le sale el tiro por la culata por otro lado, donde menos se lo imaginan. Pero depende también de que haya fiscales y jueces que se quieran mover en ese sentido. ¿Vos estás convencido de que Cristina no hizo nada malo? Puede haber cometido errores. Y toda la fortuna que tiene la ha hecho de forma legal, como dice ella, con bueno, a ver, la fortuna es previa a su asunción como presidenta. Le han, por ejemplo, a Máximo Kirchner le decían que tenía, no sé, en las Seychelles, no sé en qué banco. No es que no existía la cuenta, no existía el banco, ¿no? Y bueno, esas cosas no salen en los grandes medios de comunicación. Florencia Kirchner la acusaron de formar parte de una asociación ilícita. ¿Puede tener $5 millones en una cuenta? Bueno, estaban declarados. A mí me da risa porque van a buscar plata y encuentran plata en una cuenta y cuando ella la había declarado, ya había dicho que tenía esa plata que era parte de una herencia. Repito, yo no estoy al lado de Cristina para ver cada movimiento contable, pero Cristina fue auditada por los peritos de la Corte Suprema de Justicia que dijeron que estaba todo bien, ¿no? Yo veo, no se mide con la misma vara, ¿no? Porque acá el presidente dijo que no tenía sociedades offshore, se le encuentran 50 sociedades offshore y dice, bueno, no, pero en realidad no es delito y seguimos andando. Y no hay ningún titular del diario, de diarios que hable de ese tema, por ejemplo, ¿no? Más de 2.000 aportantes truchos a una campaña de Vidal acá, humildemente, y los grandes medios no hablan de ese tema. Sí, entonces hay una doble vara. Por ejemplo, acá nosotros humildemente, ¿no? Porque obviamente somos un medio del interior. Criticamos, por ejemplo... Lo cual no nos quita el derecho a opinar de lo que queramos. No, por supuesto. Cuando bien asume Macri, criticamos que cómo podía ser que un presidente asumiera imputado, ¿no? Procesado. Y esta semana lo volvieron a imputar. Exactamente. Ayer o antes de ayer, lo volvieron a imputar por delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque un acuerdo con el FMI tiene que sí o sí pasar por el Congreso por ley. Entonces, él lo hace, solamente está él y no sé que algunos de los ministros, Marcos Peña, Duhovne, también están imputados en la causa, que vamos a ver cómo sigue, pero sí o sí, eso tenía que... Podemos discutir si el FMI sí o el FMI no, eso es una discusión ideológica, ¿no? Pero el FMI sí o no, a través del Congreso, ¿no? Y eso ya no es ideológico, eso ya pasa por si hay delito o no hay delito, ¿no?
Vos, un poco Sí, para pero redondear... todos hacen lo mismo, como los intendentes, ¿viste? Cuando necesitan algo rápido, no van al y Congreso, no, porque lamentablemente- me querés poner palos en la rueda, no, porque necesito ya esto, por el bien de los ciudadanos, qué sé yo. Y el de la oposición, ¿viste? Lo critica y así son todos casi iguales. Con esto Sí, ahí pasa en todos los niveles. No Macri, ¿no? Pero por eso te digo, bajamos a nivel comuna, a nivel municipio y hacen exactamente lo mismo. Y lamentablemente sí, sí. Es algo que se ve en todos los niveles. ¿Y qué va a pasar, Ignacio, con la candidatura de Cristina? Habrá que sortear primero lo que ocurre a nivel judicial. Bueno, se viene ya un juicio oral y público. Tuvimos 8 años de gobierno de Cristina y sabemos que el estilo de ella es anunciar la candidatura una semana antes o 10 días antes. Está bien. No soy quien yo para decir qué va a pasar con la candidatura de Cristina. Están haciendo todo lo posible para que no pueda candidatarse. Como ahora en Brasil a Lula le han prohibido candidatearse. Es un movimiento... Esto, una vez se dice, por eso yo digo, hablo de modelo neoliberal, hablo de poderes que están muy por encima de Macri. Yo creo que Macri es un títere. La verdad que por eso yo creo que Macri en realidad responde a otros intereses. Yo no sé, acá tenemos litigio, por ejemplo, con un país del primer mundo como Inglaterra de hace 150 años por territorio y le mandamos 11 toneladas de oro para que las cuiden ellos. Son cosas realmente insólitas, digamos. Va más allá de lo que se robó fulano, lo que se robó mengano, ¿no? Hay medidas... Nosotros hacemos una distinción entre lo que es los casos de corrupción de un funcionario que pueda robar, que seguramente, y los ha habido, como yo mismo acabo de nombrar, Michel y Jaime, y seguramente algunos más, como López o lo que sea, de la corrupción estructural, que vendría a ser tomar medidas de gobierno legales para favorecerse uno mismo. Como por ejemplo, a 3 días de asumido Macri, Quintana y Lopetegui en una mesa deciden el precio del dólar futuro para beneficiarse a ellos mismos. Entonces, a eso claro, la medida es legal. La medida que toman, porque ellos estando en el poder pueden tomar la decisión de devaluar, no devaluar, son medidas legales, pero cuando uno se está beneficiando a sí mismo, ¿cómo lo llama? ¿No? Y la plata, y era legal cobrar y todo, pero bueno, ahí tenemos otro caso de doble vara, ¿no? Porque no se cita o no se imputa a los beneficiados, a los que ganaron plata con el dinero, pero sí a los del gobierno anterior que mantenían el dólar a 10 pesos. Ni siquiera, supongamos, el dólar estaba atrasado, qué sé yo, esperaban a marzo que se vencieran esos dólares futuros, los colocaban a 10 pesos y después devaluaban y algo de 600.000 millones de pesos perdió el Estado Nacional por esa operación, por los que habían comprado dólar a futuro. Entonces... no estamos comparemos eso con los 12 millones de dropes, de terror, pero comparémoslo. Entonces, timbiamos o regalamos pedimos un préstamo al FMI por 15.000 millones de dólares. 2 meses después, las reservas del Banco Nacional, Central están en el mismo nivel que antes de pedir el préstamo. ¿Qué pasó con esos 15.000 millones de dólares? ¿Aumentó el empleo? ¿Se los pusieron en salud? ¿Dónde están? ¿No? Entonces, pero nos rasgamos las vestiduras por los 12 millones de López, que está preso, listo, sigamos adelante, está preso, la justicia actuó, está preso. Ahora, no van a investigar quién le dio la plata, ¿no? Porque la plata es contratista, que todos sabemos quiénes son. Cuando empezaron a tirar del hilo, llegaron más o menos a los apellidos que conocemos, salió López de los medios de comunicación, y ya no se habla más del tema. Qué quilombillo, ¿no? Qué país, por Dios. Sí. De todos modos, ¿Cómo salimos? No creamos que esto es... a veces sentimos que esto nos pasa solamente a nosotros. Y no. Hay un mundo corrupto, hay un contexto mundial importante de corrupción, ¿no? Sí, totalmente. Y se salvan un par de países que de vez en cuando tienen algún hecho dudoso, pero muchos países, muchas potencias tienen importantes... casos de corrupción. Sí, hay avances. Países nórdicos son algunos ejemplos interesantes, por ejemplo, Suecia, Noruega. Pero sí, son muy pocos los que dan algunos ejemplos. La otra vez veía, por ejemplo, no sé si en Noruega, creo que era,
que los obligan a los diputados en vivir en un departamento chiquitito, en forma austera, el salario es, no sé, bastante básico. Lo más normal posible. ¿no? Pasa que dan ejemplos. No tienen autos oficiales, y bueno, tienen lo necesario para funcionar, pero no... alguna vez tenemos que entender que los funcionarios públicos son... tienen que estar al servicio del pueblo y no... ¿Trabajaste en la función pública vos? No me ha tocado. No. ¿Y a qué te dedicas, Ignacio? Yo soy, en este momento hago algo de sonido, producción de video y demás, pero en realidad soy ingeniero. He estado muchos años acá dedicándome a la informática y bueno, ahora estoy un poco cambiando de aires. ¿Y cómo está Unidad Ciudadana a nivel regional? Y ya te pregunto de Villa Dolores. Sí, bueno, a nivel regional nosotros hemos visto que se ha dado un movimiento muy interesante acá en la provincia de Córdoba, donde se ha hecho un plenario provincial de la militancia, donde nosotros adherimos, que de hecho este plenario fue el que tuvo la fuerza suficiente para poner el candidato Carro, que hoy está de diputado, ¿no? Y esto fue un hecho inédito. No sé si había pasado antes en Córdoba, pero bueno, y ese plenario de la militancia sigue funcionando y está incluso trabaja en conjunto con los partidos políticos que forman Unidad Ciudadana, pero hay muchos militantes que no están en ninguno de los partidos, ¿no? Acá, y particularmente acá en Villa Dolores, también empezamos a formar un movimiento a partir de cuando perdió Scioli en el 2015, y bueno, terminamos, por ejemplo, el año pasado, que a mí me delegaron a mí particularmente el honor y la tarea y la responsabilidad de la fiscalización de todo Villa Dolores y Villa Sarmiento, de lo que es la organización. Una cuestión que siempre fue que la hicieron directamente los partidos políticos, ¿no? Y bueno, y esta vez los militantes de a pie tomamos esa función. ¿Podemos poner un oyente, no te molesta, un oyente Para al aire? nada. A ver, está Felipe Acef, un comerciante de acá, unos metros de donde está la radio, que quiere decir algo de lo que estás hablando. Bueno. Subime el retorno, Gustavo, lo único que te pido y lo escuchamos. Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Hola, Dani, el buen día para vos, para, Mirta, Susana, todo el equipo, y para el señor Marengo que está ahí. Pregunta al señor Marengo, porque parece que los kirchneristas fueran el club de la Madre Teresa de Calcuta, y no, el kirchnerismo se ha basado por ser un club de choros, de dañinos, ¿no? Yo le pregunto, usted que dice que son todas causas armadas, ¿usted cree que Carrió hace 12 años, cuando hizo la denuncia de que robaban la plata de los bolsos, dijo que iba a ganar Macri en 12 años, que iba a armar todo y que iba a agarrar Bonadío y que Barata iba a declarar como arrepentido y todo? A ver, pero yo que ¿por qué los pongo un poquito de responsabilidad? Asumen alguna vez la culpa de que son dañinos, han robado todos. Dejaron un 30% de pobres, te lo simplifico muy fácil. 12 millones de planeros significa el 30%, si lo dividís por la cantidad de habitantes que tiene el país, dejaron el 30%, jubilaron 2 millones que no aportaron nunca de sano, y eso lo saben ustedes. Entonces, que nosotros, los estúpidos, que trabajamos 9 horas por día, tenemos que mantener todos esos vagos planeros que dejó Cristina. ¿Y por qué? Porque es un gobierno de cuarta, malísimo. 5 años no entró en ninguna fábrica, cuando entonces se fueron todos. Entonces, lo que tenés que hacer es darles planes y llenar gente en el ANSES, llenar gente en la fábrica militar de aviones, como los 450 que metió el último que estuvo a cargo de ahí. Entonces, viven mintiendo que Macri... Claro, escúcheme, Carrió hace 12 años que hizo la denuncia de esto, y que, claro, fue que dijo Carrió que sí, que 12 años después Macri iba a ser el presidente y que Bonadío iba a ser el fiscal y que Barata iba a denunciar todo esto y Centeno y todo. Así que, por favor, háblenle con responsabilidad a la sociedad. Por favor, sean responsables. Alguna vez dejen de mentir, por favor. Yo no digo que Macri sea honesto ni ponga la mano en el fuego por ningún político, pero prefiero seguir votando a Macri, más allá que me duelen todos los aumentos, y no votar a una Cristina que lo único que hizo fue robar. Si no, decime, por favor, dígame, por favor, Marengo, ¿de dónde hizo fortuna? Dígame, ¿son mentiras los hoteles que le regalaron a Jaime
el yate que le encontraron a Jaime, por favor, traten de hacer política, dejen de mentir en la sociedad, se lo pido por favor, traten de hacer política en serio, nada más, eso es. Perdón, buen día Daniel, que hable siempre tan efusivamente porque estoy cansado de escuchar gente que miente y que no asume ningún tipo de responsabilidad. Hoteles, y se decía el señor Marengo que Cristina no había declarado los 4 millones, son mentiras, no declaró, lo escuchó Bonadío y por eso le imputó el ratito, le imputó, son mentiras que lo había declarado. Si no, pregunten a algún abogado que sepa, dijo Cristina que había mentido y por eso le imputaron y los tenía, sino que muestre la declaración jurada antes que le imputen, a ver si es cierto lo que digo yo y lo que dijo Bonadío. Claro, tiene que hacernos a nosotros creer que pero por favor, si esto lo hizo denuncia, le hizo Carrió hace 12 años, Daniel, 12 años, le hizo la denuncia, claro, diciendo que claro, en 12 años, a los 12 años iba a ser presidente Macri, que Bonadío iba a ser el fiscal y que Barata y todos estos iban a ser declarados arrepentidos. Por favor, dejen de que nos mete el dedo en la boca. Perdón, Daniel, buen día. Bueno, gracias Felipe. Gracias Felipe. A ver, Ignacio, el derecho de réplica. Sí. Me gusta en realidad que intervengan y pongan otros puntos, porque si no uno parece que estuviera hablando solo a supuestas declaraciones de otros, y me gusta contestar directamente a un macrista en este caso lo que está diciendo. Él habla de dos cosas, por un lado la corrupción y por otro lado me gustaría separar, porque una cosa es un caso de corrupción y otra cuestión ideológica, como decía antes. Y lo quiero marcar, él habla, por ejemplo, de una denuncia de Carrió hace 12 años. Y bueno, yo podría decir que hace 12 años Carrió denunciaba al presidente Macri, ¿no? Con la patria contratista y denunciaba con el contrabando de autos. E incluso llegó a decir, yo no sé cómo voy a mirar, hay que googlearlo nomás y buscarlo en YouTube. ¿Cómo haría para mirar a mis hijos a los ojos si permitiera que Macri fuera presidente? Yo no podría mirar a mis hijos a los ojos. Ese era Carrió hace 12 años. Para mí Carrió no tiene ninguna autoridad moral para denunciar nada. Con respecto a estas causas, me parece bien que un juez investigue. Bonadío... Lo que pasa es que yo digo que son irregular la forma que está investigando y que basarse en una fotocopia como prueba para hacer allanamientos y demás no me parece serio. Me parece también que incluso la misma Cristina el otro día titulaba en el diario «Cristina no pudo impedir que le quitaran los fueros para el allanamiento». Fue por unanimidad porque la misma Cristina votó en su contra para que le allanen la casa. Y eso, entonces, ¿cómo se tergiversan a veces las noticias? Y quiero separar del otro tema, ¿no? Porque acá el oyente Felipe hablaba de que le han dado jubilaciones y hablaba de los planeros en forma despectiva, ¿no? Y hablaba que le han dado jubilaciones a gente que no ha aportado nunca. Vos sabés muy bien que muchas veces la gente no aporta porque la tiene en negro porque no le quiere aportar el empleador, pero eso no quiere decir que no haya trabajado nunca. Incluso se ha hecho una moratoria donde se le descontaba los aportes de la nueva jubilación durante 2 o 3 años, tiene que pagar los aportes que no había pagado a la vez que le daban la jubilación. Entonces, estamos en contra de darle la jubilación a gente que se está muriendo de hambre, pero creo que hay que hablar también de números, ¿no? ¿Cuánto significa eso en plata que en realidad mueve la economía del país? Además de darle plata a una persona, que estamos hablando de 6.000, 7.000 pesos, ¿no? A una persona que está en situación de pobreza, que eso mueve la economía del país, a otros que directamente se la llevan afuera y les parece menos grave. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Saludamos a Walter. Walter, buenos días. Marengo te escucha. Buen día, Dani. Buen día, señor Marengo. Buen día a toda la gente del piso. Yo de Villa Dolores, Walter Ochoa de Bayo Arrile. Soy del Partido Justicialista, señor Marengo. No sé si usted de la antigua se acuerda, Guardia de Hierro, la división Guardia de Hierro, como la que es su santidad. Bueno, esa era la juventud de antes. Pero quiero llevar un poquito de luz. La doctora Elisa Carrió, siempre ella decía que se vayan todos. Y le cuento, el único gobierno que tuvo Carlos Kirchner, el único periodo presidencial, la señora Elisa Carrió era senadora y la doctora Fernández de Kirchner era senadora.
y estaban en la comisión del Parlamento en lo que es lavado de dinero. Elisa cayó y no descubrió nada en ese momento. O sea, me va siguiendo la honestidad de Elisa. Elisa denunció al doctor Cavallo, doctor en ciencias económicas, doctor Cavallo. Lo denunció con bibliorato, con todas las cosas. El doctor Cavallo no está preso. ¿Cuándo no se da cuenta? Cuando se trató que la doctora Kirchner dio el 82% móvil para los jubilados del Parlamento y la doctora Kirchner borró el 82%, nadie dijo inmediatamente la doctora Cristina Kirchner dio una especie de beca para todos los jóvenes de la República Argentina que estaban de manera marginal y que no podían ir al secundario. Entonces, sigamos concreto. Cuando tratan del arquitecto de Evido que está preso y dicen que la mujer que lo tenía que controlar al arquitecto en otra función, esta señora, los dos estaban solteros, digamos así, el arquitecto y la que fue después mujer de es abogada. Los dos eran solteros con distintas funciones y la que hizo de Celestina en el último periodo presidencial, que los hizo casar, fue la doctora Kirchner. Por lo tanto, no le tapaba nada esta abogada al arquitecto Julio Evido. ¿Se da cuenta? Y así muchas cosas. Y el señor presidente, el ingeniero Macri, que muchas veces uno dice, una persona que es ingeniero domina bien la matemática, ¿no es cierto? Bueno, pero no sé si habrá edificado algún edificio, porque si edificó un edificio tiene que estar caído, como el edificio social, que él está en la primera magistratura administrando. Y para la gente que no sabe, los dos periodos presidenciales de Cristina Kirchner, el ingeniero Macri fue 2 veces intendente de Capital Federal, que ahora se le dice elegantemente Cava, que según él no ha recibido dinero. Sí recibió como todos los intendentes de la República Argentina, así que habría que hacerle una auditoría a las 2 intendencias de Macri en la Cava, para saber qué se le escapa. Entre ellos, el tunelamiento del ferrocarril Sarmiento, en la que está su primo, que es íntimo amigo de Lázaro Báez. Muchísimas gracias por su atención. Abran los ojos, la gente, lean los diarios y corroboren y van a sacar las dudas. Gracias. Bien, Walter dando su opinión. Para ir cerrando, Ignacio, hay 2 dudas que me han quedado humildemente. Te lo planteo porque tiene que ver con todo esto. Una, que si... Obviamente muchos quedamos en una encrucijada electoral en 2015, ¿no? Y porque vimos tantas cosas, o creímos tantas cosas malas de Cristina y de Néstor, pensábamos que era el gran cambio y votamos al ingeniero Mauricio Macri. ¿Cómo podría haber sido Sergio Massa? Podría haber sido Urtubey, cualquier otro. Yo creo que la idea de la mayoría era cambiar. Ahora, yo me pregunto 2 cosas. Si hubiera ganado Scioli y hubiera seguido el kirchnerismo, si se hubiera destapado todo lo que se ha destapado a nivel corrupción y afano, y por otro lado, si hubiéramos terminado, como dice el macrismo, siendo Venezuela. No creo que hubiéramos llegado a ese extremo, pero la duda que tengo es si hubiera explotado la economía o no hubiera explotado con todo lo que se le adjudicó a favor del kirchnerismo, de los planes sociales, los abuelos, los niños, las asignaciones, el consumo interno, el tema de tener apresada la moneda estadounidense. Esas 2 grandes dudas me han quedado. Vamos, bueno, la primera, me preguntabas qué hubiera pasado si se hubieran destapado o no. A ver, durante... Si hubiera ganado Scioli, si hubiera ganado Scioli, si se hubiera destapado todo esto. La palabra destapado no me convence, pero bueno, supongamos... La que quieras usar. ¿No? Yo creo que sí, porque aún durante el gobierno de Cristina le acusaban de un montón de cosas. O sea, no fue impedimento que estuviera en el gobierno para que los acusaran de cosas. Cristina estuvo 2 años sin fueros. Si fuera realmente que quisiera protegerse a toda costa de las causas judiciales, ella en el 2015 se hubiera sido senadora, porque contabas, vos sabés, con los votos para hacerlo.
A ver, a muchos de los kirchneristas Scioli no nos terminaba de convencer, fue el que más medía, bueno, y quedó ahí. Es difícil hacer, digamos, decir qué hubiera pasado si hubiera gobernado uno en lugar del otro. Yo lo que te puedo decir es que Cristina pasó de un endeudamiento del 200% con respecto al PBI, lo bajó a cerca del 40% con respecto al PBI. Entonces ahí yo no veo ninguna bomba que haya que desactivar. Macri... O sea, para vos hoy tendríamos un país igual no o sé, mejor, más allá del contexto mundial. Sí, pero... No tendríamos nada de esto. No sé, qué sé yo, no estoy en los pies de Scioli, no sé si Scioli, está bien. qué medidas hubiera tomado Scioli. Estoy seguro que no hubiera sido, porque Scioli no es Cristina, para empezar, pero tampoco era Macri. O sea, si uno ve el debate, parece un profeta Scioli. Absolutamente todo lo que dijo Scioli en ese debate presidencial se cumplió. Entonces, yo no veo ninguna bomba a desactivar cuando una persona desendeudó el país, bajó la desocupación del 18-20 al 9%, al 7%, decían las últimas estadísticas, pero supongamos que el INDEC, que algunos eran irregulares, 6,9 fue la última estadística oficial de desocupación. Entonces, yo ahí no veo ninguna bomba cuando alguien, te repito, cuando alguien desendeuda, no sé cuál es la bomba, porque se habla mucho de frases hechas, bombas, tormentas, les encanta, por ejemplo a Macri, uno escucha sus discursos y son todas metáforas, pero no dice nada concreto, ¿no? Entonces son eslogans, pero cuando uno quiere desmenuzar qué hay detrás de esos eslogans, no aparece nada, es la nada misma. Entonces, sí, yo estoy convencido de que hubiéramos estado mucho mejor. Quedaron dentro del kirchnerismo, acá el señor Felipe me pedía algo de autocrítica, voy a hacer, por ejemplo, a mí no me convenció la política con respecto al medio ambiente, por ejemplo, del kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo nunca hizo una reforma impositiva, por ejemplo. Dicen que cobró más impuestos, en realidad cobró los mismos impuestos que ya estaban, no hubo una ley ni para agregar ni para sacar impuestos. Son deudas pendientes, ¿no? Pero para mí que se mejoró en esos 12 años. Por eso yo no veo dónde, porque es muy fácil decir, había una bomba que desactivar, pero explíquenmela la bomba. Si había un desendeudamiento, ¿dónde está la bomba? Esa es la duda que ha quedado. Bueno, lamentablemente, a mí nadie para ustedes ganó Macri y y hoy estamos en una situación complicada. Sí. Ignacio, te voy dejando. Ramón Arrieta firme ya con su candidatura. No. En realidad... ¿Va a haber candidato? Va a haber candidato. Tenemos candidato, tenemos... Porque hay unas encuestas que nos llegan, no sé si son serias. La otra vez nos sacamos una duda llamando a Córdoba y desde una encuestadora nos dijeron, no, nosotros no hemos hecho ninguna encuesta. Pero bueno... hemos estado últimamente, porque no hemos hablado mucho a nivel local. Que Gloria Pereira tiene una gran ventaja sobre el resto. Posiblemente. Qué sé yo, el electorado es muy cambiante y, a ver, yo creo que hay una porción del electorado que vota ideológicamente, ¿no? Y hay una porción del electorado que vota según si le pareció más lindo, más feo, o vota personas, ¿no? O no partidos e ideas. Hay otros que deciden su voto al último momento en el cuarto oscuro, qué sé yo, y también... recién hablábamos de Elisa Carrió pasó de un 15% a sacar un 2% en las elecciones anteriores y un 50% en las que vinieron después. Es muy difícil decir, porque como saqué poco la anterior no voy a ganar, o como saqué mucho tengo el éxito asegurado. No lo sé. Nosotros estamos acá, somos el grupo que conformamos Unidad Ciudadana del Oeste Cordobés, como nos hemos llamado. Tenemos página con ese nombre en Facebook, Twitter, bien. Instagram. Estamos tratando de movernos también a nivel comunicacional. Como UCOC, nos encuentran Unidad Ciudadana del Oeste Cordobés en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y somos, te diría, el 80% militantes que por primera vez empezamos hace 2 años, algunos menos, algunos más, a militar, otros están de antes. El arquitecto Ramón Arrieta ha sido funcionario municipal
Y bueno, dentro del grupo se barajan nombres y posibilidades, fulano podría ir de concejal, fulano podría ir de intendente, pero no tenemos definido todavía que va a ser Ramón Arrieta o que va a ser otro. Es uno de los que se nombran, por supuesto, está bien. pero no está definido. No, quizás Ramón Arrieta porque mucha gente lo conoce por su pasado político, su presente político también. Es una de las posibilidades. En este caso en el llano, pero por eso a lo mejor lo incluyen en las encuestas. Ignacio, ha sido un gusto. Ahora gente que me va a reclamar que por qué no te ataqué más, que por qué no... Seguramente. O sea, ya hubo a lo mejor críticas fuertes en algunos momentos, ¿sí? Uno se recalienta, se le sale la cadena, la gente por ahí también nos cuestiona de que nos ponemos violentos. Lamentablemente... Hagas lo que hagas, te van a cuestionar. Hay violencia, estamos en un país violento, estamos seguro. en una sociedad, violencia en las escuelas, violencia en los medios también. Yo no creo que la gente del kirchnerismo a nivel local sea mala gente, no debo ponerlos en esa situación, salvo alguien que haya metido Como yo tampoco creo que el señor Felipe que llamó sea mala gente, no estoy de acuerdo con él en sus ideas, claro, nada más. Pero ojalá algún día podamos achicar esta grieta, dejemos de odiarnos. Yo no me entra, pero debo respetar por qué apoyan tanto a esta gente, tanto los K como los macristas o como, qué sé yo, un peronista, cómo se aparece un supuesto salvador de la política, que son muy cuestionados y la gente los defiende. No sé lo de Milagro Sala, estoy ahí en duda, si realmente se afanó la guita, si no se la afanó, y todo está armado, y los medios meten Ha hecho púa, más casas y escuelas Milagro Sala desde una fundación sin quedarse con la plata de nadie, o aunque hubiera robado, supongamos, que Macri con todo el aparato del Estado. Está bien. Yo quiero tener otros valores. Yo defiendo... en esta vida, pero bueno, yo defiendo política. Yo no creo que... A ver, yo no creo que alguien que haga semejante obra lo haga para robar, pero bueno, Milagro Sala la mete en presa, no es largo lo de Milagro Sala, por incitar a la violencia en una manifestación donde ella no estuvo. Y entonces después, cuando se va cayendo la causa, le imponen otra y otra y otra. Morales dijo una vez, acá tengo 50 causas para ir agregándole para que no salga nunca de la cárcel. Entonces, o sea, porque no está presa por el motivo por el cual la pusieron presa inicialmente, Milagro Sala, ¿no? Entonces tenemos represores que se los ve caminando por la calle, que es gente que sabemos, estamos hablando de represores, gente que ha torturado, y a Milagro Sala le han puesto en una casa donde la acordonaron todo, le pusieron una valla perimetral, y está todo gendarmería como si fuera, no sé, un capo de la droga. Es increíble, la doble vara otra vez. Bueno, pero lamentablemente si seguimos actuando de esta manera no vamos a tener un país en serio, por lo menos en los próximos, no sé, 40, 50 años, ya no estaremos. Y bueno, nosotros, más allá de Cristina Kirchner, nosotros defendemos una posición ideológica y una forma y políticas determinadas, ¿no? Yo creo que si realmente Cristina Kirchner se le descubren pruebas de que robó, debería ir presa como cualquier otro. No estoy diciendo que no. No creo, veo que una causa, por ejemplo, basada en fotocopias, no me parece serio. Simplemente eso, ¿no? Pero yo cuando se atacan, por ejemplo, el periodo de los Kirchner, se habla mucho de la corrupción, pero no, son muy pocos los casos que hablan. A mí me gustaría más discutir de política. ¿Por qué no te gustó esta política? ¿Por qué no te gustó esta otra? ¿O te conviene discutir de política? No, me gusta, porque me parece que se eleva el nivel de la discusión cuando se discute de política, no más allá de que me convenga o no me convenga. Me parece que se levanta el nivel de la discusión. Yo prefiero también más hablar de las políticas que no me gustan de Macri, que cierra un ministerio, de estar hablando de las offshore, por ejemplo, ¿no? Que me parecen horribles, pero que no hacen, en última instancia, no hacen al desarrollo del país. La seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias. Por favor. Ignacio Marengo, dirigente de Unidad Ciudadana, en la mañana de Radio Libertad.